voy a generar una, un bioreactor general. Voy a diseñar un bioreactor específico para cierta fermentación, ¿sí? Porque esa fermentación va a requerir ciertas condiciones. El diseño de la fermentación te va a decir qué condición, nutrientes, etc. ¿Cuánto tiempo? Entonces, esa parte del diseño de la fermentación la van a ver en la otra materia, que es en ingeniería de las fermentaciones. De ahí sacamos nosotros información para el diseño del bioreactor. ¿Sí? Ahora, tarea, chicos. Primera cuestión. Ok, entonces el bioreactor nos va a ayudar a controlar las condiciones. Hasta ahí creo que vamos bien. Sin embargo, ¿cómo le vamos a hacer para que podamos evitar la contaminación del proceso fermentativo durante todo el tiempo del proceso? ¿Sí? Esa pregunta, por favor, me la contestan en el grupo de WhatsApp, por favor. A partir de ahorita, si quieren, la vamos checando y vayan dando ideas, vayan aportando ideas, chicos. ¿Sale? Entonces, esta se queda como primera actividad que vamos haciendo en el grupo de WhatsApp. ¿Sí? Entre más aporten, mucho mejor. La idea es de que idea de qué es lo que se tiene que hacer. Va a haber ideas buenas, unas no tanto, pero vamos a darle cabida a que todos participen. ¿Sale? Ok. No cambia. No cambia. No cambia. Ahí está. Bien. Dentro del diseño del bioreactor, necesitamos establecer también el tipo de alimentación que va a tener. Y esto es algo que ustedes seguramente ya conocen. El bioreactor puede trabajar bajo un flujo continuo o por lote, ¿sí? Sistema cerrado, sistema abierto. También depende cómo sea la alimentación, si sea intermitente, es decir, llevar a cabo un sistema semicerrado. Otra característica es que aquí no la vamos a emplear, pero se puede llevar a cabo un proceso con una serie de reactores alineados, ¿sí? Este es un proceso un poco complicado. ¿Por qué? Si de por sí en el hecho de que tengamos un bioreactor de una sola etapa, como esta es una sola etapa, aquí lo único que vamos a suministrar va a ser sustrato. ¿Y qué va a salir? Va a salir el mejor producto, va a salir biomasa, producto, y también va a ser un poco de sustrato. Ok, no hay ningún problema. Aquí tenemos entonces cuatro variables: la alimentación y la concentración de salida. ¿Sale? Aquí es algo que vamos a hacer mucho. De hecho, esto lo van a hacer en la otra materia, espero. Mientras que en una reactor en serie, pues tenemos lo mismo, solo que en el primer bioreactor tenemos uno simple, uno sencillo, como el de acá arriba, pero el detalle está en el siguiente, en este bioreactor. ¿Por qué? Porque entonces aquí la alimentación va a tener biomasa, va a tener producto y va a tener un poco de sustrato en la alimentación. A la salida va a tener de nuevo sustrato, producto y biomasa. Este sistema en serie nos va a llevar a poder generar incluso cerca de 14 ecuaciones diferenciales. Si acá con este sistema vamos a poder obtener solamente 3 sistemas de ecuaciones diferenciales, entonces se nos va a complicar bastante el sistema, ¿sí? Y eso es algo que quiero que vayamos entendiendo. Posiblemente el hecho de que oigan ustedes ecuación diferencial, pues ya nos espante, ¿no? Ya así como que, caray, híjole, ecuaciones diferenciales. Sí, son las ecuaciones más sencillas que se pueden imaginar. ¿Sí? Realmente son ecuaciones fáciles de entender. Te va a dar un parámetro más entendible de lo que es el proceso biológico. ¿Sí? Lo van a ver más adelante. Supongo que en otra materia tienen que verlo en cuanto a la generación de sistemas de ecuaciones lineales, diferenciales, para poder determinar las condiciones de la fermentación, que es lo que nos interesa. ¿Sí? No sé si creo que alguien me mandó un mensaje por WhatsApp, déjenme ver, no ubico, ¿alguien vio? Se puede evitar primero control de la mente, las condiciones. Ok, gracias Miguel.
Otro lo voy a checar al final de la clase, checamos todos los comentarios, pero vamos a dar cabida a que todos participen, a que participe la gran mayoría. La idea es que todos aporten esta, esta, esta pregunta. Pero van a haber más, ¿eh? No se preocupen, van a haber más. Ok, hasta aquí chicos, ¿alguna hora? No, ¿No? profe. Ok, bien, vamos a ir entonces. De acuerdo a esto, entonces, podemos tener diferentes tipos de bioreactores. Tenemos los famosos reactores de tanque agitado, conocemos como RAM, tanque RAM, que es un reactor agitado mecánicamente que requiere de un dispositivo para que se lleve a cabo la agitación. También tenemos reactores neumáticos, es decir, que requieren aire para que se lleve a cabo ese mezclado. Hay una combinación de ellos, también los hay, y también se requiere un sistema de agitación y también aireados, y también tenemos los de lecho, ¿sí? Que eso en su momento lo vamos a ir platicando más adelante, casi al final del segundo parcial. Lo importante de esto, ¿cuándo ocupamos un bioreactor RAM? ¿Cuándo ocupamos un bioreactor neumático? ¿Cuándo los podemos mezclar? ¿Cuándo podemos hacer una combinación de estos dos? ¿Sí? Es bien importante que aquí podamos identificar las condiciones que necesitamos. De entrada, si vamos a ocupar un bioreactor neumático, forzosamente necesitamos que la fermentación sea aerobia, ¿sí? De cajón. Esa va a ser nuestra primera condición y nuestro primer criterio para poder llevar a cabo este. Ok, pero si además de que sea aerobio, la viscosidad del medio es elevado, entonces ya no me permite llevar a cabo un sistema neumático. Posiblemente bajo estas dos condiciones me permita llevar a cabo un proceso en el cual se tenga un sistema agitado mecánicamente y aireado. ¿Sí? Los reactores de tanque agitado, el RAM, se emplea mucho cuando se tienen propiedades reológicas sumamente complejas, es decir, viscosidades elevadas, densidades altas, el cual me va a impedir que haya un buen movimiento del sistema, ya que si metemos un sistema altamente viscoso a una columna de burbujeo, el mismo aire no va a provocar el movimiento, por el propio concepto de viscosidad, ¿sí? Pues aquí empezamos a tener ya ciertos criterios para poder definir qué tipo de bioreactor vamos a emplear. ¿Vamos? Ok. Bien, entonces, tenemos diferentes tipos de bioreactores. ¿Qué características debe tener un bioreactor? Bueno, el bioreactor que vayamos a diseñar debe de satisfacer, ya decíamos, las necesidades de la fermentación. Ok, se van a satisfacer. Pero, ¿cuáles son otras características que de por sí, por ende, el bioreactor debe tener? Bueno, el bioreactor debe favorecer el mezclado, debe tener un sistema que te favorezca esa homogeneización, ¿sí? Que esos patrones de movimiento sean adecuados para que se lleve a cabo un buen mezclado. Evitar gradientes de concentración, de temperatura. Entonces, todo bioreactor debe tener un buen sistema de mezclado. Ahí es donde decíamos, ok, puede ser neumático o puede ser mecánico, dependiendo las características de la fermentación, ¿sí? Este mezclado debe favorecer las altas velocidades de transferencia de masa, momento y calor. Y esto es muy importante, porque entonces el bioreactor debe favorecer, debe evitar que haya gradientes. Al momento de decir altas velocidades de transferencia de masa, ¿qué significa eso? Que no haya gradientes de concentración. Que la transferencia de momento es de que no haya gradientes de velocidad, que todo el bioreactor se mueva, todo el sistema biológico se esté moviendo, se esté homogenizando. Calor, que haya una buena transferencia de calor, evitar gradientes de temperatura, ¿sí? Eso también es un aspecto muy importante. Entonces, se dan cuenta, el diseño del bioreactor debe favorecer estos tres principios: momento, calor y masa. ¿Y con qué objetivo? Bueno, pues obviamente de que el costo sea barato. Diría, híjole, bueno, va a ser un poquito complicado si yo tengo un bioreactor agitado mecánicamente, pues va a ser caro. Sí, a lo mejor sí es caro,
Pero si tú tienes un sistema biológico con una viscosidad baja y es aerobia, además, no te conviene usar un RAM y que esté aireado. ¿Por qué? Porque con la pura aireación puedes tener suficiente para poder suministrar este oxígeno, llevar a cabo el movimiento, te estás ahorrando. Si manejas los dos sistemas, el RAM y el aireado, estás manejando un costo de mantenimiento, de operación, para que funcione el agitador y además estás aireando. Entonces, aquí, ¿qué sucede aquí? Tu costo se está incrementando. Pues por eso es importante conocer qué tipo de fermentación se va a llevar a cabo. De ahí que es lo que decía, chicos, no podemos diseñar un bioreactor si no conocemos la fermentación. Necesitamos conocer la fermentación para entonces diseñarlo de la mejor manera, que sea técnicamente factible. ¿Qué significa factible? Que tengamos la confianza en que se lleva a cabo el proceso, ¿sí? Que sea barato, que estemos manejando amplios volúmenes. Y ese va a ser el reto. No vamos a manejar un bioreactor en un matraz, ¿sí? Lo vamos a manejar a nivel industrial. Grandes volúmenes, 10 metros cúbicos, 100 metros cúbicos. Entonces, el hecho de que lo diseñemos, debemos de considerar muchos aspectos, de tal forma que nos dé esa factibilidad técnica, que nos dé esa confianza de que estamos controlando todas las condiciones de operación necesarias para llevar a cabo la fermentación, ¿sí? Entonces, sí es importante poder llevar a cabo ese proceso, ¿vale? Chicos, si quieren dejar un lado del WhatsApp, me están mandando muchos mensajes de WhatsApp. No, realmente no lo estoy leyendo ahorita. Por favor, vamos a esperar a que acabe la clase y entonces ya contestan. Si no, se atienden una cosa y aquí como que se pueden perder un poquito y hay información todavía valiosa. ¿Sale? Ok. Para el caso de la construcción, tenemos lo que es, debe haber una operación aséptica, obviamente por seguridad de la fermentación. Debe de haber un sistema de inoculación y muestreo del fermentador, obviamente para poder ver cómo está llevando a cabo ese proceso, cómo medimos, cómo controlamos ese proceso. El material de construcción del bioreactor es sumamente importante. Puede ser de acero inoxidable, ya decíamos de qué denominación, para que nos dé esa confianza, ¿sí? Si ustedes lo quieren manejar de vidrio, depende del tamaño, también es válido. Solamente que si van a querer volúmenes grandes, pues sí, el espesor del vidrio va a ser mayor, pero realmente no es recomendable, ¿sí? El más recomendable va a ser el de acero inoxidable. También es importante ver el diseño del difusor. El difusor, si ustedes recuerdan, es aquella placa porosa que nos va a permitir llevar a cabo esa formación de burbujas pequeñas. Hagan de cuenta que es como una piedra pómex, ¿sí? Es una placa porosa, normalmente es vidrio poroso o cerámica, en el cual se hace pasar aire estéril, con el objetivo de poder llevar a cabo esa dispersión del aire en pequeñas burbujas y entonces al haber más burbujas que vayan ascendiendo, va a haber más movimiento del fluido y eso va a favorecer mucho la transferencia de momento. Más adelante vemos que también va a favorecer la transferencia de masa y también la transferencia de calor, ¿sí? Pero vamos a irnos poco a poco. Entonces, el diseño del difusor es muy importante, principalmente para las fermentaciones aerobias. Si fuera anaerobia, no nos conviene un difusor. ¿Por qué? Porque no se requiere oxígeno. Les repito, es importante conocer las condiciones de la fermentación. Si no, no podemos llevar a cabo la fermentación. Perdón, el diseño del bioreactor. Otro aspecto que se debe de considerar es el control de la evaporación. A ver, ¿por qué el control de la evaporación? ¿Qué sucede con la evaporación? Al momento de que están controlando, está llevando a cabo el proceso biológico, ustedes saben, por puro metabolismo, hay una serie de reacciones exotérmicas. ¿Qué significa esto? Que liberan energía, que liberan calor. Al liberar calor van a provocar que la temperatura del sistema se incremente. Esto va a favorecer de que las pequeñas moléculas que se encuentren en la superficie del agua, que sea agua, se puedan desprender, ¿sí? Al momento de que se desprendan, ojo, sin llegar a la ebullición, esas moléculas, por ese pequeño incremento de temperatura, se pueden desprender de la fase líquida y pueden pasar a la fase gaseosa y entonces liberarse. Aquí hay que tener el problema, porque al momento que se liberan las moléculas de agua en vapor, están provocando que el volumen del sistema disminuya. Si disminuye, van a provocar que la concentración de nutrientes, de biomasa o de producto aumente, cosa que nos puede llevar a algún problema en el control de la fermentación.
Entonces, es importante tener un buen control de evaporación. A lo mejor algunos dispositivos que manejan la industria son condensadores, ¿sí? Para evitar esa pérdida de agua y de tal forma que el volumen del sistema siempre se mantenga constante, ¿sí? Entonces, sí es importante considerarlo. Y lo vamos a considerar en el tercer parcial, ¿sí? El control de la evaporación, ¿vale? Porque tiene que ver con la transferencia de calor. Ya me cansé, chicos. ¿Hasta aquí alguna duda? No, ¿No? ¿Seguros? No, hasta el No, por el momento. momento no. ¿No? ¿Sí me escuchan bien? Sí. Profe, Ok. Bien, hago aquí una pausa, ya que creo que ahí ya hay más, ya hay 17 participantes. Creo que el grupo se conforma de... ¡Mande! Ah, el grupo se conforma de 19 participantes y hay dos. Chicos, les comento, hago aquí una pausa. Ya hace otro me preguntó Paola. Hay una tarea en Google Classroom. No sé si ya la hayan visto. Se refiere a la aportación de un documento que tiene que ver con la viscosidad. ¿Sí? Este documento, la idea es de que todos aporten. Es un documento compartido. Es decir, conforme lo vayan llenando, se va a ir compartiendo con los demás. De tal forma que cada quien puede ir haciendo aportaciones valiosas. Les comento, realmente dentro de la evaluación no está considerado. Dentro de la evaluación parcial, ¿sí? Si ustedes revisan en la parte de la plataforma, tienen también el concentrado de evaluación. Ahí ven los instrumentos y cuánto valen para que lo vayan considerando y pues saquen su calificación parcial. La tarea de Google Classroom no tiene una aportación a la calificación, no es, lo voy a decir así, no es obligatoria como tal, pero sí es importante que aporten. Yo aquí en mi sistema voy viendo quién va aportando, ¿sí? Incluso veo qué es lo que aportó. Es importante que lo vayan llenando, chicos. Posiblemente podría ser parte de un criterio en caso de que alguien esté en riesgo, ¿sí? Que a mí, híjole, a mí al final del cuatrimestre no me fue muy bien, pero hice esta aportación al documento. Ah, ok, lo revisamos y vaya, si es así una aportación muy valiosa, adelante, podemos considerarlo para la calificación final, ¿sí? Entonces, digo, sería muy bueno que lo vayan revisando. Detalle, este documento es grupal, lo voy a hacer así, grupal generacional. ¿Qué significa eso? Tengo dos grupos de ingeniería aplicada, es un solo documento, entonces todos van a aportar. La idea es que este documento sea lo más valioso posible, ¿sí? Entonces, sí les encargo mucho a esos chicos, vayan haciendo aportaciones de valor, váyanlo considerando. Cuando en el documento detecta que hay dos individuos, dos participantes conectados al mismo tiempo, te permite manejar un chat, ¿sí? Para que se pongan de acuerdo y no vayan a poner lo mismo. Entonces vayan poniendo, voy a poner esta parte, voy a aportar en la parte de viscosidad, voy a aportar en la parte de la clasificación, pues para que haya esa comunicación, ¿sí? Entonces, váyanlo checando. No sé si alguien ya lo haya visto. es el documento que aparece como reología, ¿no? ¿O es eso? Así es, así es. Sí, gracias. ¿Sí? La idea es de que lo vayan nutriendo, ¿sí? El propósito es de que pues, obviamente busquen información, se les vaya haciendo un poco más fácil la información que vayamos manejando y las clases no sean tan complicadas. Ahorita eso es pura introducción, esto es pura información teórica, pero ya más adelante que empecemos a ver conceptos, principalmente cálculos matemáticos, sepan de qué estemos hablando, ¿no? Que vayan viendo de que una relación entre la parte matemática y la parte teórica, que la parte teórica es la que ustedes tienen que ir revisando, ¿sí? Entonces, sí les voy a pedir, por favor, en la medida de lo posible, váyanlo llenando. No sé qué pasó con este Omar. Díganme si Omar está presente. no, profe, no está presente. ¿No? ¿Qué saben de él? ¿Qué saben de él? ¿Si hay algún problema con él? Lo que pasa es que creo que trabaja. Ese va a ser un problema, les comento, no sé si la jefa o jefe.
Va a ser un problema considerable, puesto que los instrumentos de evaluación van a ser determinados a cierta hora. Sí, Normalmente profesor. vamos a manejar la hora de clase, ¿sí? A pesar de que es, digámoslo, para llevar, sí es para llevar, pero bajo cierto determinado tiempo. Entonces, sí va a ser complicado ahí. Digamos que si manejamos que la clase es de hoy de 2 a 4, entonces el examen va a ser los días jueves de 2 a 4. Y yo entiendo de que todos están disponibles. Hasta ahora no ha habido ningún problema, salvo él. Entonces sí tendrían que platicarlo para que lo platican en su grupo, ¿no? Ahí para que lo vayan considerando. Si Pues va a sí. requerir algún permiso, pues que lo vaya gestionando incluso. ¿Vale, No sé chicos? si, profesor, no sé si había hablado él con la orientadora, pero, perdón, con la tutora, pero por el momento él sí está trabajando y toma las clases a destiempo. ¿Alguien graba esta clase? Mm, con los otros profesores se ha metido en a media clase o ya finales de las clases. Y estoy aquí, pues nuevamente, ahí digo, y me preocupó la última vez porque pues anda en la moto y en clase, pues no voy a ser causa de un accidente, entonces sí me preocupó a mí esa parte. Pero vaya, dicen en mi pueblo que el que sirve a dos amos, pues bueno, ¿no? Ahí que lo ven. Digo, para que lo vayan viendo, ¿no? A mí no me ha comentado nada, ni su tutor. ¿Quién es su tutor, por cierto? Lorena, la No, 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 profesora Dolores. nada más Lorena, entonces, pues bueno, yo quiero entender que todos siguen igual entonces, no hay ninguna consideración. ¿Vale, chicos? Ok, vamos a seguirle. Vamos a seguirle, déjenme ver porque aquí algo. Aquí está. Ok, bien. ¿Qué es importante? La fermentación se tiene que llevar a cabo de acuerdo a condiciones. Insisto, necesitamos conocer la fermentación. ¿Para qué? Para que entonces podamos ver qué es lo que podemos controlar, cómo podemos medir la fermentación, ¿sí? Si a lo mejor requiere medir el pH, requiere medir la temperatura, la cantidad de oxígeno posible, eh, etc. Necesitamos ver cómo podemos controlar, qué tipo de sensores podemos involucrar en el diseño del fermentador. También es importante que consideremos los aspectos de los análisis de posibles fallas. Por ejemplo, si tenemos considerados hacer yogur, formación de ácido láctico, sabemos por ende de que el pH va a cambiar. Si en dado caso que nuestro sensor no cambie, nos indique que el pH se está manteniendo constante, algo está ocurriendo. Sabemos por ende que eso no puede suceder. Entonces necesitamos analizar las fallas que podamos tener como ingenieros para poder determinar el mejor funcionamiento o el mejor control. Otra parte que tenemos que ver es el modelado de proceso. Este modelado de proceso es principalmente el diseño de simuladores que te permitan visualizar el comportamiento de una fermentación. Aquí no lo vamos a ver, se supone que lo van a ver en otra materia. De igual forma, el cálculo del estado de proceso, ver las condiciones de velocidades, de productividades, de rendimientos que se requieren. ¿Cómo va a ser el control de la alimentación? Que también te lo da la misma fermentación, te va a decir, va a requerir alimentación de manera continua, intermitente, un control metabólico indirecto que podemos considerar dentro de la fermentación una vez que se conoce, puede ser, por ejemplo, la temperatura, ¿sí? La temperatura, podemos ver que si la temperatura se está incrementando, podemos decir entonces que el metabolismo o el sistema biológico está trabajando normalmente, ¿sí? ¿Por qué digo la temperatura? Porque sabemos que el metabolismo celular es exotérmico, se libera calor, provoca un incremento de la temperatura, entonces es un indicativo de que está llevando a cabo un proceso biológico. Y por último, el control programado. ¿Qué significa esto? Perdón. En dado caso de que tengamos un control de pH, digamos, ok, el pH debe de mantenerse estable, por ejemplo, voy a suministrar un buffer o un ácido débil o una base débil para poder mantener el pH. Pero este debe ser controlado, va a ser de acuerdo a los sensores que tengamos en la fermentación, ¿sí? Entonces, el diseño del bioreactor debe de considerar todos los aspectos necesarios para poder llevar a cabo esa fermentación, ¿sí?
para lo cual necesitamos llevar a cabo el control del proceso de la fermentación. Ahora, la operación ideal del bioreactor, pues sí es importante que se lleve a cabo el diseño para una buena conversión de sustrato, es decir, que se consuman los nutrientes. Esto va a provocar que la formación del producto aumente. Hay que considerar que el bioreactor debe estar diseñado para evitar, disminuir, eliminar la contaminación durante todo el proceso. Y obviamente que la fiabilidad del proceso, la productividad, los rendimientos sean favorables. Entonces, el bioreactor debe de considerarse para poder cubrir todos estos aspectos. ¿Sí? El diseño debe de cubrir estas necesidades. ¿Sale? Y aquí empezamos un poquito con lo que es balances de materia. Decíamos, necesitamos conocer la fermentación. Y para poder conocer la fermentación, no es otra cosa más que, bueno, cuánto va a entrar, cuánto va a salir. Para eso hacemos uso de esta ecuación diferencial, que es algo sencillo, ¿no? Donde M es un componente, es la materia de un componente, es una concentración que va a cambiar con respecto al tiempo. Entonces hay que considerar que si entra, que si sale, que si se genera, que si se consume, que si se produce, etc., etc., ¿sí? Entonces, estos balances me van a ayudar a poder a poder definir las condiciones que necesito para poder controlar en el bioreactor, ¿sí? Entonces, el balance de materia es básico para un proceso biológico. ¿Estamos? Se supone que esto lo van a ver en la otra materia. Esperemos que sí. Si no, ya veremos cómo lo hacemos, porque lo vamos a ocupar. Y bueno, aquí de manera general, las operaciones ideales del bioreactor, decíamos que se pueden manejar para diferentes tipos de alimentación, continua y descontinua, que haya un tiempo de todo el proceso que se debe de considerar, y etc., cosas que ya vimos anteriormente. La parte del bioreactor se debe de esterilizar. Es importante que se lleve a cabo esa esterilización, que tengamos mecanismos para evitar la contaminación del proceso, ¿sí? Es algo que seguramente ustedes ya conocen mucho más que yo. Y bien, chicos, vamos a empezar con este detallito de los cálculos, y empezamos. Nos quedan 3 minutos, apenas. Esta es la última diapositiva, chicos, pero es importante. Cuando vamos a llevar a cabo el diseño de un bioreactor, ¿cuál es el primer criterio que debo considerar? ¿Cuál es el primer criterio a considerar en el diseño de un bioreactor? El volumen. El volumen de operación. ¿Sí? El volumen de operación me va a establecer el tamaño del bioreactor. Ese volumen va a estar dado para cubrir cierta capacidad, cierta necesidad que requiere el mercado, ¿sí? Yo no voy a hacer un bioreactor al azar, de que voy a hacer un bioreactor de 5 metros cúbicos. Sí, pero si no te sirve, no necesitas esa capacidad para poder cubrir la demanda, no tiene caso que hagas uno de 5 metros cúbicos. A lo mejor va a ser uno de 20 metros cúbicos, puede ser mucho más favorable, menos tiempo, menos costos, mayor eficiencia, etc., ¿sí? Entonces, el primer criterio para el diseño es el volumen. ¿Estamos? Luego vamos a ir viendo poco a poco criterios. Entonces, empezamos con calcular el volumen, pero para poder calcularlo necesitamos conocer la fermentación, ¿sale? Y para eso nos vamos a hacer uso de este pequeño ejemplo, donde nos pide que cubramos cierta necesidad. Tengo que producir esta cantidad de un metabolito, en el cual se lleva a cabo en un bioreactor, cuyo proceso del fermentativo es de 17.7 horas, que esta información la tiene que dar la fermentación, y que además los tiempos de parada son de 28 horas. Y aquí empezamos a entender entonces el concepto matemático. Resulta que el tiempo total del proceso es considerando cuánto tiempo tardó la fermentación, cuánto tiempo tardo en vaciar el sistema, cuánto tiempo tardo en limpiar y esterilizar el sistema, cuánto tiempo tardo en que se vuelva a sembrar y en volverse a adaptar el sistema, ¿sí? Entonces,
estamos sacando una serie de tiempos para poder conocer el tiempo total de mi sistema, ¿sí? El tiempo total del proceso, perdón, ¿vale? Entonces, chicos, nos queda menos de un minuto. Tarea en el grupo de WhatsApp. A partir de esta información, calculen, por favor, el tiempo total. Se está por terminar, entonces, por favor, calculen con esta información el tiempo total de este proceso. Con eso le paramos y la próxima clase vemos más. ¿Está bien, chicos? Está por terminarse el asunto. ¿Alguna duda? No, profe. ¿No? No, profe. Ok, chicos. Entonces, pues nos vemos la próxima sesión y pues ya está por terminarse. Chicos, cuídense mucho. Cualquier detalle. ¿Para cuándo es la